De Llano Networks presenta. Bienvenidos al show de Mar, sumérgete en un mar de temas, entrevistas y buen humor. Bienvenidos al show de Mar, sumérgete en un mar de temas, entrevistas y buen humor. Hola, bienvenidos a un mar de temas, en esta ocasión con las amigas, reunión de amigas, ellas. Qué padrísimo día, ¿verdad? Que me encanta platicar y construir más conocimiento con ustedes. ¿Cómo se la han pasado en estos días, chicas? ¿Cómo están? Ay, con mucho calor. Oh, sí, no les gusta el calor, ¿verdad? No, cero, yo soy team frío totalmente. Yo soy team suda. ¿En serio sí te gusta? Sí, yo lo prefiero porque el airecito luego me da la tos que no se me quita. Andamos iguales, Manis. Sí, con la tos. Sí, no, es que de verdad. Con calor, a fuerza el airecito, ¿no? Ahorita que dice que es team frío, yo digo, es que yo ya no soy ni team frío ni team caliente porque estos climas no estaban antes, no estaban tan extremosos. Ya están locos. Es que ahora sí están súper extremos, o sea, en las noches, pero bochorno, de ese duro que no te deja ni dormir, ¿no? Con menopausia o sin Sí, menopausia. antes me encantaba el calor, pero ahorita sí no lo ando Ahora soportando. no, es que las hormonas- está bien feo. Pero es que sabes que también, como quieras, si hace frío, pues ya te pones suéter, Eso cobija, dicen, lo que pero sea. no es cierto. No, sí, Oye, en cambio el estás calor, toda ¿cómo te lo congelada. quitas? Ay, no, con el frío a mí me duelen las rodillas. Esa es una frase que No mucha quiero gente frío. dice, pero no, yo no me puedo ni meter a bañar porque estoy congelada. En cambio, con el calor estoy lubricada, ¿no? Pero ¿cómo te quitas el calor en las noches? Es muy difícil. Pues te encueras. De todas formas. No, y Abrimos luego, toda la ventana. cuando y hace así el aire acondicionado. No, con ventilador. Cuando hace Sí. calor, es lo que dice mucha gente, tenemos que dormir con los ventiladores. Si yo lo hago, me da neumonía seguro. Cada quien es un Sí, caso cada quien, distinto. sí. Así Bueno, la es. cosa es que este es el clima que tenemos ahorita y hay que buscar Hay que adaptarnos. el mejor momento para protegernos y usar el bloqueador si estamos en la calle y si no, mejor ni salir. Oye, pero también eso del bloqueador, hay muchas cuestiones encontradas, porque entonces no dejas que pase la vitamina D a los huesos. No, pero a lo mejor sí vale la en pena el horario, proteger tu ¿no? carita. Es que el horario. El sol también ya no es el mismo de las vitaminas que nos ayudan. No, ahora sí lastima, ¿no? Ahora Entonces sí, es- hay Claro, que protegerlo. definitivamente hay que proteger. Y aparte retocarlo, porque a veces Pero no lo ponemos y un ahí sol lo dejamos. tempranero, Ajá, exacto. entonces, Un sí. sol sí. tempranero. Ah, ese A está la hora de la rico, ese mañana, está rico. 10, 11 de la mañana, sí. pero ya a Antes partir de de las las 12. 12. Bueno, ¿no se han No. fijado que a las 8 de la mañana ya hace un Total. calorón? O sea, que Sí. ni quieres A salir a las todo 8 que de la da. mañana y está bien duro. Sí, Así sí, sí, no, ay, Eso igual ya igual en ese no. horario no. Oigan, chicas, yo se les dio cara de lindas y bien portadas, pero fuimos niñas. Yo creo que Cass es la mejor portada. A Le ver vamos a dar la Sí, palabra ya sé, que por ella, supuesto. le cedemos la palabra para que nos empiece a hablar de sus travesuras de niña. Uy, bueno. Tienes cara de que no rompes un plato. Sí, no, Es la- que el tema de hoy es travesuras, ¿verdad, Mar? Travesuras, Vamos a hablar de sí. travesuras. Bueno, pues yo tengo varias, aunque me vea niña buena, sí soy, pero bueno, igual niña, ¿no? Entonces, a ver, pues, de chiquitos vivíamos en un lugar que se llama Ébano, San Luis Potosí, que era como muy chiquito, y vivíamos adentro de un fraccionamiento donde había mucha naturaleza. Había muchos árboles, mucha tierra también, y había flora y fauna de todo. Qué padre. Sí, Arañas, no, yo disfruté víboras. mucho, claro. Un chingo de alacranes. Sí, San Luis Ébano, Potosí. San Sí, Luis San Luis Potosí. Potosí. En aquel momento yo lo recuerdo como un pueblito, Mucho no sé, calor. actualmente ya no hemos vuelto. Mucho calor, alacranes, arañas, de todo, ¿no? Para esto yo tendría unos 4 años. Pero como vivíamos en un lugar cerrado y pues en esa época además, que era más seguro todo, pues nos dejaban salir, yo pues me iba con mis amiguitas. Pero entonces, como yo sabía que me iban a regañar porque me había tardado más de tiempo y me había metido en todos lados, lo que yo hacía era cortar unos limones de los árboles, porque había muchos árboles frutales, y entonces yo llegaba con mi mamá, imagínense la niña de 4 años, y yo llegaba así de,
te traje limón. Para que no me regañes. Y con eso ya me salvaba del regaño. Y pues es algo. Chantajista. Yo creo que sí, mira, pero bien chiquita y Bien ya, lista, ya bien uno pensando lista. qué hacer para evitar el regaño, porque sí me fugaba por horas. Imagínate una niña de 4 años. Ajá. Entonces, bueno, Y al aire libre, Sí, para todos lados. no, totalmente. Entonces, Y luego aparte con mis amiguitas también de la Oye, edad nos muy metíamos. chiquita, pero ya sabías chantajear. Pues mira, a lo mejor no intencionalmente, pero yo sabía que si llegaba con algo a cambio, a lo mejor no me iba a ir No tan iba a ir mal. tan mal. Bueno, regaño. era en defensa propia. Sí, era en defensa propia. Sí. Es pero algo innato que tenemos todos desde bebés, la verdad. Sí, los bebés también Sí, aprenden. claro, ¿cómo no? Claro. Sí. No, No, claro. sí, no es caso exclusivo de CAS, ¿eh? Es de todos. Sí, justo. Y entonces ya no sí. te regañaban. No, ya no me regañaban y es algo que todavía recordamos mucho, con mucha ternura. Mi mamá todavía me dice, ay, tus limones. Sí, entonces, ay, sí, mamá, mis Sí, limones. mis ¿Ya limones. no has vuelto ahí a Ébano? Nunca más volvimos, estuvimos viviendo ahí 3 años y previamente en Altamirano Guerrero, que era también otro, así. Antes de que te vayas a Guerrero, Sí, ahí- eso de ajá. Ébano, ¿qué tan lejos estaba en San Luis Potosí? ¿Cerca de Río Verde? ¿O más para acá? ¿Matehuala? ¿O Fíjate que íbamos a Río Verde, yo creo que de ahí eran unas... ¿Está cerca? Me voy a atrever a decir que unas 2 horas, pero Ah. la verdad es que no he visto Porque por recientemente. Tamazopo, Aquismón y todo eso. No, hay más lugares lejos bien de, bonitos. no, más lejos de la Huasteca. Sí, más hacia Tampico. Ah, ok, sí está porque de Tampico. hecho nos quedaba Tampico a 1 hora, pues estaba Pánuco. superlejos. Sí, era Ay, pues Aquismón tan bonito. Muy bonito. El Sí, sótano de las las bonito. golondrinas, Sí, qué no, hermoso. todo Sí. está muy Vayan. bonito. Sí, Vayan sí a Huasteca. conocemos. Muy bonitos los paisajes, las cascadas Sí. que también hay Qué por ahí. bonito, Colores verdes, ¿no? turquesa, Las padrísimo. cascadas y luego está también este lugar de, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. De Edward James. Edward James. El Qué castillo de Edward bonito James, está. ajá. A ver, ¿Ya platícame, fueron? ¿no? Es un lugar surrealista. O sea, de verdad, como de la época de ¿Medieval? Picasso. No, de Picasso, de la Ah. época de. Ay, Dios mío. De hecho, Luis Buñuel. Edward James era amigo de Leonora Harrington, entonces Ajá, más o menos toda es de como esa de las, época. de la época. Y haz de cuenta que lo construyó, tiene un terreno enorme ahí en la Huasteca, y lo construyó todo así como muy surreal, como del estilo de Leonora, ajá. Harrington. ¿Y está cerca de Ajá. donde tú vivías? No, más bien No, está más ese está en la Huasteca. Eso yo Estamos ya en lo la visité Huasteca. ya de Sí, grande, está en con la amigos. Huasteca. Fui a Aquí hacer es esto. Hay que ir. Es una edificación que tiene, por ejemplo, escaleras que no van a ningún lado. Ah, que tiene vaya. puertas y ventanas de una manera donde no asoman se a abre. ningún lado. Que hay otro muro por ahí, ¿no ves? sí. Pero que fue una idea como muy daliliana, como muy de surrealista, ¿Y es ahora para turistas? o como qué? una obra Pues de teatro, sí, permiten ahorita es para turistas, sí, permiten claro. la visita y todo eso. Ya. Está deteriorado, también quiero decir que está deteriorado, pero ojalá que los gobiernos de por allá se den a la tarea porque es una joya y Está data muy de todo ese bonito. tiempo. Es una cuestión también de apreciación de arte. Pues hay que ir a Claro, ver, está muy aprender. mágico, ¿sabes? Y Muy, aparte muy está bonito. como en medio de la Huasteca. Entonces, bueno, Mucha creo que es vegetación. al final, o sea, ya para el final de la Huasteca. Pero entonces, llegar ahí es como toda una aventura porque te vas parando en Tamazopo, Sí, en Puente de exacto. Dios. Ándale. Entonces es como toda la aventura completa Ajá, de el viviendo, camino. ¿no? Eso Mucha está- vegetación. está muy padre. el tour por Sí. todo eso para culminar con- Carreteras estrechas, con- 2 carriles, ida y vuelta, vegetación a los lados. Ya hay una carretera nueva muy buena. Bueno, muy la que buena, va para pero- allá apenas, pero ya te integras en esos lugares, me imagino que ya empieza a ser selvático. Sí, Pero todo es es muy selvático, bonito, pero sí. sí, bueno, es también súper peligroso Sí. en época de lluvia porque hay un buen de deslaves. deslaves, Ay, sí. qué Un buen bello. de deslaves, sí. allá. ¿Y hay precipicios? Pues yo creo que Sí, sí. sí, hay. Algunos Digo, sí. yo fui hace 10 años con amigos, Ya. justo a este recorrido de todo. Incluso acampamos en algún punto y está muy Está bonito. padre. Sí, es no, un bueno, paseo pues, bonito. pero es que la topografía de ese lugar, precisamente el atractivo, son esos abismos, son esos barrancos. Esos los más los veo por Netflix. Porque no por nada, pues están ahí toda la zona de las cascadas Sí, es muy y bonito. está el mismo sótano de las golondrinas que tiene más Sí, de 60 precioso. metros el segundo. Es una sótano. maravilla del mundo, ¿eh? Sí, También sí, eso. sí. Sí, Pero está súper bonito. Hay un actor que se llama Edward James Olmos, que es mexicano,
pero desde hace muchísimos años está en Hollywood triunfando, haciendo 1000 películas. Entonces yo me fui por ahí y ya. nada que ver. No, era otra cosa. Otra época. Era otra época. O sea, Ahorita ¿de qué muy estábamos por allá. hablando, Willis? Ya estoy enterada. De las De las travesuras. travesuras. Fíjate que ahorita que estabas diciendo, Ajá. yo estaba pensando, ¿qué travesuras? Y ahorita que estabas diciendo eso, ¿Te era algo acuerdas? que no recordaba y cuando éramos chiquitas, vivíamos en una colonia que era así súper alejada de todos los lugares, ya las orillas, y todavía en la esquina de mi casa había sembradíos, sembraban elote, sembraban zanahoria. Y un día así, doñas fregonas, nos vamos, mi hermana y yo les he contado que tengo una hermana gemela, entonces mis aventuras todas son con ella, ¿no? Entonces nos íbamos y llegamos con un costal de zanahorias, nos robamos las zanahorias del sembradío y llegamos con un costal de zanahorias hacia la casa y mi mamá, ¿de dónde sacaron eso? Pues, no nos haces una cremita de zanahoria, éramos tremendas. Oye, tremendas. ¿cómo lo cargaron? Entre las Lo dos. cargábamos, Sí, lo arrastrábamos, ¿cómo lo dices, empujábamos, zanahoria? teníamos Sí. como 6 años. Qué chistoso. Entonces, pero aparte, pues te dejaban salir a jugar, ¿no? Sí. Entonces, hacía pues unos elotitos, ¿no? Íbamos y cortábamos las mazorcas, jalábamos las zanahorias, luego pusieron otras cosas. Es donde está ahorita el Hospital General. Después ya pusieron como el Hospital General, ya no había zanahorias, órale. pero nos íbamos a volar las zanahorias Oye, de allá. ¿Y tú crees que, porque igual si estaban tan chiquitas, o sea, normalmente las travesuras son así como que, ay, mira, déjalas porque están chiquitas. ¿Tú crees que Claro. sí las descubrieron o No, después me dijo mi mamá ya con los años. Le que- fueron a cobrar. No, ella fue. Ay, qué bueno. Y el señor de ahí le dijo, no, pues es que sí les se las dieron, pero como están bien chiquitas, pues no, o sea, como Ay, que no, no dije les nada. íbamos a dar un pero escopetazo. nosotros No. pensábamos que era como libre. Claro. O sea, que ahí crecen sí. zanahorias, todos podemos agarrar las zanahorias, ¿no? Entonces no era como con maldad de saber que de alguien eran, pero no las robamos. Fíjate que Entonces, Roberto, que se crió en Veracruz, dice que todo mundo nada más de su hamaca estiraba la mano y agarraba un mango y se lo comía y el y por eso coco. no trabajaban, pero pues ahí sí nadie les cobraba nada, porque pues era todo libre y silvestre y natural. Sí, pues Sí, así es yo creo que sí. pensaba que era, porque no Sí, pensábamos pues, que tenía ay. dueño. Y ya hasta después mi mamá, con los años, nos dijo, no, pues sí, vino el señor, o ella fue y se encontró al señor, lo buscó. Ya. Entonces, Oigan, yo les voy no. a confesar una travesura que no es tan inocente como la que ustedes contaron. Yo también voy a contar una no tan inocente. Y además tengo que confesar, y si por única vez lo voy a decir en público, porque si me preguntan voy a decir que... No, eso no es cierto, yo no lo Eso dije, no sí, es yo no cierto. fui. Pero voy a confesar también que lo sigo haciendo y que es una travesura que comencé a hacer cuando tenía, pues no sé, tal vez de adolescente, ¿no? Bueno, cuando llegaron las televisiones con control remoto, porque en mi infancia pues éramos niños y niñas con horarios de televisión muy controlada. Además, pues no había como que mucha gama así tampoco como para buscar muchos canales. Pero estaba siempre en domingo y el tío Gamboín. Nos levantábamos a cambiarle con el botón así la a perillita. a la televisión La perilla, de perilla. Pero en cuanto salieron, yo siempre he tenido mucho conflicto con el abuso del tiempo que se pasa la gente, no voy a decir que los niños nada más, no, la gente en la televisión. Entonces, siempre que llegaba a cualquier lado, comencé a hacerlo en mi familia, a esconder los controles de la televisión. Entonces, y después fui como que más lejos, o sea, ya en las casas así ¿Ajenas? ajenas, y escondía los... Me sigo acordando de travesuras. Los controles. Ajá. Y sí, había veces que eso ocasionaba todo un disturbio porque hubo personas que luego decían, ay, es que fíjate que no encontré el control, lo buscamos y no lo encontré y Y Angie en su casa viendo la tele. Angie con todos los controles. Con colección de controles en la bolsa. Y los escondía como en cosas. Me acuerdo que una vez en la casa de una amiga agarré el control de su casa y lo escondí en una bota
de ella era como, haz de cuenta, verano. Claro que esa bota se la iba a poner como hasta En invierno. En invierno, ¿no? O sea que probablemente nunca lo encontró. Pero cuando lo encontró, por supuesto que supo que era yo. Entonces me dijo, no te lo voy a preguntar para que me digas sí o no. Estoy segura que tú escondiste el control. O sea que ni pasaba el tiempo que dijiste dónde estaba. No. Pero nunca tienes le por dije. qué no quieres que la gente vea la tele o Es por que qué yo te decía, viene ese gusanillo. menos tiempo, por lo menos de aquí a que lo encuentran y no van a poder estar tan cómodos prendiendo, van a pasar tiempo personal, de familia, van a charlar, van a hacer como... Uy, pero es que ahora entonces les vas a ahora tener que esconder el celular. Oye, ya cuando lleguemos al set, ¿no? Que estemos platicando todos los Sí, no, ya si desaparece, ya sé quién fue. Ya lo sé. No, Sí, y imagínate con los celulares, antes era la tele y era como en ratitos. yo creo y que ahora ya que la lo tenemos tele tan ya disponible. pasó. No, ya la tele ya Ya cambió. Ya todo el mundo está con Sí, esto. sí. Además, un control remoto creo que también ya lo puedes manejar desde una app de tu celular como un control sí se puede. universal. Ay, o ahora ya llegas y le dices a la Alexa, prende la televisión y ya la Sí, ya te la- Y allí escondiendo a Alexas. Si se les pierde una Alexa, invitaron a Angie. Cambian el programa de ellas. Ay, no, bueno, pues ahí les dan mis... Ahorita me acordé de 3 nuevos que no había apuntado, gracias a ustedes. Pero también una de mis travesuras muy feas, que sí me arrepiento. Por ejemplo, tú dices que lo sigues haciendo. No, yo ya Lo me confieso. arrepentí de esto. Tenía yo como 7 años. Era cuando acababa de venir de México a esa colonia que les dije que era bien bonita porque había un parque ahí de... Pero de Irapuato. Maravilla, en Irapuato. Irapuato, ajá. En Irapuato fue mi crianza. Entonces, en esas casas que eran normalmente de un piso con un parque en medio, te ibas alejando y había palmeras y habías más casas donde ya era muy lejos ir para una niña. Me estaba alejando de mi, Claro. de mi territorito, ¿no? En esas casas que estaban vacías, nos gustaba romper los vidrios. En ese momento se sentía bien padre agarrar una piedra y darle al vidrio y romperlo. Pero había un velador y ese velador nos correteaba como 2 o 3 veces. Llegué a correr y meterme debajo de la cama de mi casa, pero sí llegó a tocar a la puerta y decir lo que estábamos haciendo nosotras. Sí se sentía muy feo que se dieran cuenta de que eras tú, del regaño, y a mí eso sí me quitaron las ganas de seguir rompiendo vidrios de casas vacías. No me gustó. Pero como Irapuato... Pero pues, es que en ¿en qué te entonces- entretenías, la verdad? O sea, cuando eras niño estabas buscando qué hacer en la calle. Pues Digo, ahí no se teníamos. justifica, No. no se justifica. No, eso pero era por maldad. eso hacíamos más travesuras, yo creo, porque teníamos como disponible afuera, no había Pero mucha si yo ahí gente. tenía los o columpios, sea, la resbaladilla, el 18, ¿para pues qué quería no, yo romper vidrios? porque las travesuras Es son cosa de travesuras. niños, o sea, ¿se acuerdan cuando los timbres? Tocaban Ajá. los timbres. O las sí. llamadas, cuando todavía se usaba más el teléfono de casa y las llamadas de broma. Eso no me acordaba, las Sí, llamadas de no, broma. yo creo que Eso eso lo era hicimos. como mucho de Sí, nuestra es cierto, infancia. sí. ¿no? Sí, es cierto. las En llamadas el de colectivo estaba a hacer esa travesura, sí, Oye, cierto. Mari, ¿te regañaban tus papás? Probablemente, horrible, o qué? no sé si la señora que nos cuidaba, porque mis papás trabajaban y se iban, a lo mejor les decía o no. No me acuerdo de un regaño de mis papás, me acuerdo más del velador. Y Que fue a tocar a tu casa. Sí, sentía yo feo, sí. Ay, no. Y de lo que estabas diciendo ahorita de que tocas la puerta y el timbre. Ay, ahorita me acuerdo. A ver, alguien más que comente. Yo sí, porque les se me tengo que fue. confesar algo también. Ajá, a ver. Oye, ahorita me acordé, y esto no se lo he contado a nadie. Ay, mamá, El pero Puras grabado. confesiones aquí. Este está grabado. Ahora van a Grabado. grabar. Sí, ya con la de ¿verdad? Angie. Sí, a sí, ver, sí. Ay, no, a ver que no qué la vea nos- mi mamá, porque- ¿Con qué nos vas a salir? A ver, María Purísima, te confieso, hija mía. Qué Hoy es barbaridad. día de confesión. Bueno, en realidad esta fue en la prepa. O sea, Ya en- grandecita. Por eso les digo, sabía. nunca les he contado a nadie. En la prepa había un chico que me gustaba mucho. O sea, yo creo que así como mi primer crush, así ya, pues ya más de grandecita. Digo, a lo mejor iba, ¿qué será? Bueno, no sé, pero iba como en primero o segundo de prepa. Y el chico me gustaba mucho, o sea, yo me la pasaba pensando en él, ya saben, ¿no? El enamoramiento, los primeros enamoramientos, ¿no? Y un día me dice, vamos a echarnos la pinta de la escuela. Y yo, ok. Y dije, bueno, pero aparte yo era bien tranquila, entonces para mí es como, ay, qué miedo, pero bueno, ok. Qué nervio. Entonces mi mamá me dejó en la escuela. Y pues ahí la escuela tiene un caminito donde te vas por atrás de McDonald's, ya van a saber qué escuela es. Pero bueno, me dejó mi mamá y entonces yo me fui.
Y ya me estaba él esperando, él ya traía su coche porque era un año más arriba que yo. Y me estaba esperando y me fui con él. Ay, nos la pasamos increíble. O sea, la verdad es que nos fuimos digo, de lo que me acuerdo, a desayunar, al Xochipilli, a ver películas, etcétera. Pero no paró ahí. Claro que mi mamá nunca se enteró, ¿no? Porque... Se está enterando, señora. Señora, Ahora después de 30 señora años. mamá de casa. no, como que 30 años. 15, 10, fueron A 10. ver, ma. Acaba de pasar. Fueron 10. Somos de la edad más joven. Eres más chiquita que yo, Cas, todavía. No creo. Sí. No. Después platicamos en nuestra. Sí, no voy a decir mi edad ahorita, pero bueno, el punto es que yo regresé a la escuela. Obviamente mi mamá pasó por mí y me fui. Pero no se quedó ahí. Resulta que el papá de una compañerita Los había visto. nos vio, me vio que me subía al carro. Uy. Entonces, claro que le contó a la amiguita y la compañerita pues ya haciendo su chisme, ¿no? Es que Cassandra se sube a un coche con un chico extraño, no sé qué, y pues el chisme en la escuela, ¿no? Total que, bueno, ya. No pasó a mayores después y muchos años después yo vi a ese señor también haciendo travesuras. Mira. Pero obviamente yo no dije Tú nada no hiciste porque no, pues Ay, no, mi ¿para pecho qué? no es bodega. Yo sí veo y yo sí digo. Va, no voy a va, guardar va, nada. va, sí. En el siguiente capítulo de ellas, Cassandra nos dirá el nombre y Del las señas señor. particulares del señor. Del señor infiel. Venganza, 30 años después dice Majo. Del señor infiel, que ya supimos. Bueno, ahí En lo ese momento dirá. tú estabas soltera y además el chavo No, estaba estaba en prepa, también. aparte fue algo muy inocente, o sea, realmente no Sí, pasó eso era de algo decir. más, pero para mí fue como wow, porque el chico me gustaba mucho. Después de mucho tiempo, ni siquiera en ese momento ya fuimos novios, ya en la universidad y bueno, ahorita somos grandes amigos, ¿no? Pero fue bonito, pero no deja de ser una travesura porque pues bueno, al final mi mamá me dejó en un lugar y pues Claro. ella contaba con que yo estaba ahí. Y hoy implicaría un riesgo mayor, pero Exacto, Exactamente. antes lo hacíamos Todo y, pasa. o sea, el riesgo era, no sabemos dónde está, pero bueno, llega acá a la casa Sí. y ahorita si llega o no llega, ¿no? Sí. Eso es como lo que ha cambiado en estos Sí. tiempos, ¿no? Sí, y fíjate, hablando de lo que ha cambiado, también estaba pensando eso, qué bonito era esa sensación de libertad que teníamos en la infancia, de que a lo mejor andábamos cerca de casa, pero al final solos. Y yo creo que ahorita eso ya no se puede, no sé Sí, qué no. opinan. No. ya están ya más no. encima de los niños. Yo no lo había pensado de esa manera, pero fíjate que como sí sentía yo las reglas de mi casa muy estrictas, cuando me casé, decía, tengo que llegar a la casa porque ya es muy tarde. Ah, pues si ya me casé, ya no, pero te queda el yugo, ¿no? Todavía hay el peso de que tienes que llegar a tal hora Las a la buenas casa. costumbres. Las buenas costumbres me Pero gustan sí más. son otros momentos, Sí. otras circunstancias, Sí, sobre ya todo. ahorita. Yo creo que hay mucho de lo que se ha perdido, porque hablando de travesuras, yo creo que las travesuras que hicimos nunca fueron con la intención de herir, de lastimar, de humillar, de sobajar. Ay, de sí. todo Pero eso. ¿sabes Aparte, qué? pero es que son travesuras, o sea, como en etapas, ¿no? Sí. Infantiles, No, juveniles, pero ¿sabes o sea, qué? son Tanto diferentes tipos en de los travesuras. niños también hay de travesuras a travesuras y te voy a platicar porque en mi casa nunca tuvimos este tipo de travesuras, pero en una ocasión llegó una primita más chica que yo, pero de la edad de mi hermana, y cuando te juntas con alguien más hacen travesuras que dices, ay, sola nunca se me hubiera ocurrido. Cambiaron. Ellas tendrían, a ver si yo tendrían 4 años quizás. Cambiaron lo que es toda el azúcar y le pusieron sal y a los saleros les pusieron azúcar. Entonces, Sí, es así, está mi muy, mamá muy ruda. nos quedó ese día los bistecs dulces y todo el agua de limón azúcar salada. Entonces, sí, ese tipo, o de meter, por ejemplo, arena en la lavadora donde se está lavando la ropa, esas ya eran travesuras No, pero esas sí, mayores, ¿eh? que tienen Que no hicimos consecuencias. nosotros, sí. Consecuencias Sí. feas, ¿no? Bueno, Sí, hablando de herir que decías, de herir a la gente, justo un día de niñas teníamos como 6 años y andábamos en transporte público con mi mamá, ¿no? Entonces estábamos en el camión y iba una señora y estábamos mi hermana y yo criticando a la señora, pero pues como niñas, ¿ya viste las trenzotas que tiene? No sé qué, ¿ya viste las trenzotas? Y volteó la señora, no es cierto, mi mamá decía, "Shh, ya cállense", no, y ya sabes, ¿no? Nos reprendía ahí.
mamá, pero si solo te estoy bien fuerte diciendo que la señora tiene unas trenzotas, ¿no? O sea, no era nuestra intención, pero bueno, o sea, también, Los niños pero no sí. tienen filtros. Exacto, pero es así como de echarle el azúcar o descomponer las cosas que sabías que eran importantes en una casa, eso sí está maldoso, ¿no? Sí, Así. bueno, a Sí, propósito, eso no, ahí pero hay hay mucha gente que le da por niveles. desarmar cosas. Yo a mi tío le decía, ¿por qué tienes hoyos en la cara, tío? Porque tenía picado de ¿Como viruela. de acné? Ah, de de viruela. viruela. Ah, también eso que tu mamá te dice, eso no se dice, ¿verdad? Sí, ya sé. Ahorita me pero recordaste. Sí, pero yo creo que lo que referíamos hace un momento es que son otras circunstancias. Nuestras travesuras, no quiero decir así como llenas de inocencia, pero estaban desprovistas de malicia, desprovistas de la intención de causar Sí, daño. daño, ¿no? totalmente. Porque Sí. a veces la travesura más inocente que se pueda pensar cuando es con una mala intención te causa. Y en esas travesuras entran los chismes. ¿Cuántas vidas de verdad no han sido destruidas por rumores El filo de una falsos, lengua, feos, sí, ¿no? sí. Entonces, Ay, sí es ahorita me eso. acordé de una travesura, pero que me hicieron cuando era niña, Ah. justo de eso. De un chisme. Estábamos, Sí, estábamos claro. en un curso de verano, la deportiva, aquí en Celaya. Te digo, mis historias siempre son con mi hermana. Entonces, una chica, nos metían a la alberca, nos íbamos al base, o sea, hacíamos como muchas actividades. Y una de las niñas que estaba, digo, también hace un montón de años, no te voy a decir cuántos, pero muchos años. 30. Como 30, nada más como 30. Entonces, agarró los aretes de otra niña y los aventó al pasto. Y de verdad esa era mala. O sea, y algo así como, fíjate, no se me olvida porque es una frase que tal vez yo no usaría nunca, pero la recuerdo, que decía, no sé qué majuca, quien se los encuentre se involucra, y los aventó al pasto. Y ya después, pues, mi hermana y yo éramos remensas en ese sentido, hasta bien grandotas todavía en algunas situaciones creemos en la bondad humana, ¿no? Y ya decimos, güey, ya, o sea, ya no, ese ya se pasó de lanza, ¿no? Eres más Claro. ingenua. Entonces, pero siempre, entonces, no sé qué, mandaron llamar a mi mamá que porque nosotros habíamos agarrado los aretes. Pues no, la niña fue a decir que las gemelas habían agarrado los aretes y los habían aventado. Yo ahí conocí el odio, el verdadero odio, pero aparte lo sostenía con los maestros y así, yo así no Ya puede cuando ser. lo o hacen sea, con esa sí fue premeditación, con maldad. alevosía y Sí. ventaja, y hay una malicia en el Esa alma. fue maldad, más Ese que sí es travesura, mala. yo La creo verdad, que esa sí fue maldad. muy mala. Qué feo muy esas mala. niñas malas. Qué Pero mal. aparte, yo iba angustiada, yo le decía, mamá, ya no quiero ir al curso de verano. Y me decía, si tú no hiciste nada, vamos a ir y vamos. Yo así, pero yo me sentía Es así que es como dicen, angustiada. tú- Yo decía, me van a echar la culpa, no me van a creer, pero de verdad no fui, mamá. Entonces yo me angustiaba y vivía con ansiedad, siempre viví con ansiedad. Entonces imagínate a los 6, 7 años con ansiedad, que le iban a regañar por una cuando viene tontería que no una hice, ¿no? persona, Claro. dicen, a ver, agarras una cubeta con agua y la tiras en la tierra, devuelve el agua a la cubeta, y eso es lo que tú haces con lo que has difamado de mi persona. Aunque ahora digas que no es cierto, ya no es lo mismo, no me van a creer. Ya quedaste como que ahí con unas manchas raras por una difamación. Sí, no, y la verdad eso, o sea, y sí, o sea, había niñas malas, o sea, ahora lo pienso Sí, las hay. y digo, tal vez, digo, gracias a Dios, qué bueno que lo veía con esa inocencia, pero ahorita que dices, me acuerdo de otras historias donde también así. Pero el dices, karma güey, existe. ¿por qué? ¿Por qué no? Ya lo vimos. sí, El karma justo. existe, sí. Ya después te encontraste ahí al señor Al chismoso, señor en el- al señor chismoso. Sí. ¿Alguna otra sí, travesura sí. que recuerden? Sí, yo recuerdo una travesura muy bonita, que ahorita que estamos hablando de travesuras, me dan ganas de volverla a hacer. Seguir escondiendo Esconda los sus celulares, por favor. No, ya no me van a invitar nadie a sus casas. Bueno, ya me llevaré las Alexas. No, yo esto comencé a hacerlo en la prepa. Siempre, a mí siempre me ha tocado como... Me gusta ser muy solidaria, yo soy muy solidaria y siempre trato de que la gente esté más bien que mal. Entonces, junto con otra de mis compañeritas, inicié una campaña de, por ejemplo, algún compañerito o compañerita que veíamos que estaba
triste o que estaba pasando por una situación económica difícil o cualquier cosa de esas, lo que hacíamos era como buscarlo y le pegábamos un post-it así en la espalda, donde decía, por ejemplo, necesito un abrazo, o cosas así, o le mandábamos dinerito anónimo, ¿no? O sea, Como así. positivamente. Sí, positivamente. Pero esas no son travesuras. Pues ¿Y dónde está la sí, travesura? pues, mira, No le veo la la parte No le de la emoción de hacerlo Ajá. es que no debes de ser descubierta. Ok. Por ejemplo, yo nunca fui descubierta, nunca se enteraron quién era. Tampoco era como decir, ay, para que digan que yo... No, nadie, porque esa era la condición. Como ayuda desinteresada, Sí, que nadie ¿no? supiera. Entonces, para hacer eso, pues obviamente las travesuras que teníamos que hacer era como sacarlo del salón o buscar la manera de hacerlo, porque tampoco era tan fácil que te confabularas con los amigos que sabíamos que le iban a decir. Entonces era como un encadenamiento de muchas cositas para poder lograr eso, ¿no? Bueno, pues aquí sí le van otras travesuras que no eran tan inocentes ni tan lindas. Sí, También unas feas, queremos las peores, unas donde feas, saquen su peor yo. confesionario. Y es que como tú bien lo dices, cuando eres niño andas experimentando, explorando y muchas veces caes pues en lo negativo, no siempre va a ser así tan lindo y positivo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó, que tendría 11, 12 años más o menos, vivía ya en una colonia aledaña a esa primera donde llegué de México. Entonces, muy cerquita nos quedaba la vía del tren, y ahí terminaba Irapuato y comenzaban los sembradíos de fresas. Yo no llevaba limones, no llevaba zanahorias y tampoco llevaba fresas. Pero se voló todas las fresas. No, lo que pasó es que se descarrilaban constantemente los trenes. Ibas a hacer rapiña a la vía. Pero eran puras piedras. No, rapiña no, eran piedras. Pero sí quedaban así volteados con unos boquetes Qué muy peligroso. grandes. Sí, Qué todos impresionante. como con óxido. ¿Pero tú estabas ahí? Sí, pues me iba a saltar yo ahí. Nos subíamos todos los O amiguitos. sea, te ibas a jugar a La los- pandilla, nos íbamos a jugar arriba Eso del sí. tren con todas las... Era un cerro de piedras, Arriesgándose, pero ¿no? piedras redonditas, me acuerdo. No sé por qué le llevaban quizás para Para construcción. construcción. Sí, ¿verdad? como Algo así. material. Y De nos una mina. echábamos unos brincotes desde el pico más alto, como cuando el Titanic se va hundiendo y queda el pico más alto. Ay. Nos subimos y sí nos daba miedo, pero pues abajo estaba el cerro de piedras y ahí caíamos. Es que éramos bien cirqueras, ¿no? Entonces, dentro de esas colonia con esas pandillas, a mí, ay mamá, qué pena, ahí voy, lo voy a decir. Ay, qué pena. Me gustaba saltarme a las casas de la gente mis vecinos que no estaban en ese momento, caía yo en el patio para conocer su recámara. Nunca me robé nada. Pero nunca te tocó un perro o algo así. No, sabía que no había perros, yo los quería mucho y todo eso, pero ahí me fascinaba andar por las azoteas, o sea, como si fuera yo Tom Cruise en la película Misión Imposible. Qué pena. Una vez sí se dio cuenta un vecino y me dijo, ¿qué tal que no te descubro a tiempo y te puede hacer daño pensando que eres un ladrón? También Claro. desde que Sí, me dieron claro. el regaño, no lo volví a hacer, ¿no? Claro. Además, Pero ¿sabes es decir, qué? es así como la curiosidad, ¿no? O sea, Sí, de... sí. No es con maldades, es como a ver Explorar. qué hay por ahí, ¿no? Sí. Claro, y es que cuando eres niño ni te das cuenta. No Ahorita mides. fíjate, me acordé de ¿El bien y el otra, mal? entre el bien y el mal. Exactamente, y justo, me acordé de una. Estábamos en casa de una amiga, que es la hija del señor chismoso, por cierto. Pero eso fue mucho, mucho tiempo atrás. O sea, Todavía no existía. no, eso fue en primaria. O sea, De hecho, desde ahí ya no es mi amiga. desde ahí ya no era mi hermana. No, estábamos en casa de ella, estábamos muy chiquitas, yo creo que tendríamos unos 8 o 9 años, a lo mucho. Y entonces ella vivía en otra privadita y en esa época, no sé si se acuerdan, que estaba muy de moda las cosas de Hello Kitty, pero que había una tienda en Galerías Tecnológico, no sé si les tocó. yo me acuerdo Ay, de sí, esa claro. Que tienda. era De Kitty. una tienda de Hello De Kitty, Kitty. era súper exclusivo. Digo, ahora lo encuentras en todos lados, pero antes no. Antes solo en esa tienda y aparte era muy caro. No sé si se acuerdan. O sea, yo de Estaba niña... en la entrada, Ajá. luego estaba la perfumería, la Ay, primavera, no me y acuerdo. estaba al lado la de Hello O sea, Kitty. Estaba entrando. recuerdo dónde estaba la tienda. De hecho, ahorita no sé qué es. Creo que hay computadoras o algo. Pero No he ido hace mucho. sí, no. El punto es que era
lo mejor de lo mejor para esa época, ¿no? Entonces, en primaria si llevabas tu mochilita, ay, ¿cómo se llama el estuche de lápices de La Hello estuchera. Kitty? Estuchera, con todos los personajes era como wow, pero era muy caro. El punto es que estábamos en casa de esta niña. Yo no sé por qué, yo creo que esta niña era muy mitómana, no sé, digo, a lo mejor ella también era muy traviesa. Pero ella nos dijo, éramos varias amiguitas, y nos dijo, oigan, ¿qué creen? Que mi vecina tiene una vitrina llena de cosas de Kitty, pero tiene todo nuevo, y no está. Me dice, no hay nadie. Vamos a tratar de robar. entrar. Te lo a juro. robarla. Y pues ahí vamos todas a tratar de abrir la casa de la vecina. Mira, yo no sé si era verdad o en no. la prensa, foto de niños, robo de Hello Kitty. Yo no sé, yo no sé si la vecina no estaba o a lo mejor se estaba riendo de nosotros por la ventana, la verdad no sé, pero estábamos de verdad. O sea, ella no fue, las incitó y ella no No, fue. sí fue, ¿no? No, sí, ella fue. Fuimos todas en grupo a tratar de abrir Pero la casa. La que no sé si realmente no estaba era La dueña, vecina, la dueña de la casa. Que Ajá. obviamente no tenía nada de Kitty. Yo no sé por qué esta niña inventó eso, ¿no? Bueno, sea, yo que digo sí- que sí no se tenía metieron nada. y vieron que no, no había nada. no nos metimos, Ah, pero ok. yo digo que no había nada. No, hombre, estábamos tratando de abrir la puerta con palitos, con ramitas, con piedritas, o sea, bien tontas. Pero, o sea, al final, pues si dices que no ves maldad en eso. Ahora lo ves y dices, ay, o sea, estábamos tratando de abrir una casa para Pues mira, robar sí, cosas. yo, de me, Kitty. yo me O sea, saltaba, ¿eso no para qué? robar, pero sí me saltaba invadiendo. Tú era por curiosidad. Propiedad ajena. privada, sí. Sí, al final era Es la invasión. curiosidad que nos da de Es la niños. curiosidad de... Sí. Aparte, no. la neta es que no había nada que hacer, o sea, no teníamos esto para entretenernos todo Claro, el día. uy, no, no, no. entonces Y buscábamos acuérdate salir a lo la que dicen, calle, hacer. La ociosidad es la madre de los vicios. Ay, ya Por sé. eso. Fíjate Claro. que cuando éramos chiquitas, en la casa de mis bisabuelitos, todavía se ocupaba que eran casas grandes y hasta atrás había un corral. Ahí tenían gallinas, el limonero. Me acuerdo mucho de una planta de ruda que tenía ahí mi abuelita, que me encantaría regresar a esa época, pero bueno, ese es Ay, otro tema, sí. ya después platicaremos de esos temas. De las añoranzas. Las abuelas, nostalgias las de la nostalgias, infancia. ya sé. Claro, sí. Bueno, el chiste es que mi abuelito, imagínate, mi bisabuelito, papá Lilo, hacía hoces. Entonces, Hacía hoces piezas con para- las que cortabas como lo que sobraba del maíz para quitarlo, y la alfalfa y eso. Entonces, papá Lilo tenía una fragua que era donde fundía la lámina para hacer la hoz y luego le daba filo y le ponía el cabo de madera. O sea, y tenía ahí toda su fábrica, ¿no? su fragua, que era con puro carbón, todo lo hacía. Y hasta atrás, en algún momento, como que ese proyecto, no sé si ya no lo puedo hacer, eso se me imagina, porque tenía una máquina como de 2 tubos para como meter la hoz e irla aplastando. Pero ese yo nunca lo vi usar, sí vi usar como todo lo demás. Y hasta atrás del corral tenía esa madre que le dabas tú vueltas y ibas metiendo la hoz y tú le dabas vueltas y aplastaba la hoz, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de esas travesuras de qué hacemos, mi prima, ya ven que les dije que teníamos una prima que es como hermana, Sí. que siempre la molestábamos, pobrecita, pero ahí sí no fue molestia, o sea, fíjate, yo le estaba dando a esta y le metíamos palitos para aplastar los palitos, entonces íbamos a buscar palitos y le metíamos el palito y la otra le daba, ay, chinga, para aplastar el palito y salía el palito aplastado y no sé qué, pues yo la siento dura y cuando veo los ojos llorosos de mi prima, Ay. metió el dedo. Sí, eso fue horrible porque se le veía hasta el hueso. Ay, no. Entonces, pues nosotros estábamos Y chiquillas. no berrió, no gritó, no Pues No, nada. claro, y le dijimos, Andy, no vayas a decir nada, es que nos van a regañar, pero no No, veíamos la ¿cómo no iba a gravedad. decir? ¿No? Claro. Entonces la llevamos y le dijimos a mi mamá, mamá, es que le aplastamos el dedo a Andy. Y ya, pues la llevaron corriendo al hospital y nosotros nos escondimos en un closet toda la tarde. Toda la tarde. Pero el juego, pues hacíamos de todo en el jardín. Aparte, pues estaba bien chiquita ella también, como nosotros íbamos y le decíamos, mete el palito, pero pues entre mi hermana y yo lo metíamos, siempre jugábamos a eso, siempre. O sea, no era un juego desconocido ni para Andy ni para nosotros, pero era un juego peligroso, Sí. un juego peligroso donde no tenían que estar niños, Claro. ¿no? No, claro. Entonces, ¿Y qué pasó con su dedo? lo tiene chueco, sin uña. No, sí tiene uña, pero sí se le quedó Sí, le chueco. quedó. O sea, al Una final cicatriz. fue Un una dedito. travesura que Sí, resultó que fue en de un riesgo. accidente, Sí. ¿no? Entonces, sí, esa yo creo que fue la más fea, porque pues era un juego. ¿Y te sigue hablando Y- tu prima? Ay, somos hermanas. O Ah, sea, qué linda. Aparte, ella estaba muy chiquita, tenía Sí. 3 años. Ah. No como
como 4 o 5, nosotros teníamos como 8. ¿Y cómo Que dices? dice, claro, Como que 8 cada, años. cada que se ve el dedo Se acuerda de le ti. recuerda a la Sí, amiga total. no, sí, siempre nos decimos, pero nos decimos todas, o sea, Claro. Pero todas, fíjate que las actualmente. cicatrices siempre vendrán siendo los recuerdos de nuestra niñez, ¿no? También. Ay, no, Son pero los mapas de la ese sí vida. estuvo bien feo, la verdad, ese sí. Pudo perder ¿Te el pasas? dedo. Sí, la verdad, sí. Sí. O sea, pero aparte no lloró, no dijo nada, Qué no, valiente, nada. qué valiente. O sea, en cuanto, porque aparte yo le estaba dando vuelta. A lo mejor estaba en entonces- shock. Bueno, pero es que Sí. también es como lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Eres niño y no tienes como la No dimensión. mides el riesgo. Ni fue intencional. No mides el Tampoco. riesgo. Y tampoco fue con intención. Entonces No, fue Pero bueno, aparte, fue un pero aparte accidente. fueron en unos minutitos que mi mamá estaba preparándonos o sirviéndonos de comer. O sea, fueron minutos. Sí, de esas veces que te minutos, o sea, descuidas sí. un poquito Sí, y es no, cuando no, no. pasa el accidente, Entonces, ¿no? ay, sí, pero esa fue No, la travesura qué más horror. fea. Nos sentíamos bien mal mi hermana y yo. Claro. Sí. Yo porque yo era la que le estaba dando la vuelta. Mi hermana porque si nos regañaban a una, nos regañaban a las Te dos. quedaste O con sea, culpa. Ay, no, bien feo, bien feo. Más Y- travesuras, muchachas. Fíjate que ahorita me acordé, a mí me hicieron una que pudo haber terminado mal, pero accidente. gracias a Dios no terminó. Yo iba llegando a casa también de unos amigos porque íbamos a hacer un trabajo en equipo, yo creo que en eso andábamos como por prepa también, secundaria prepa, y a este niño se le hizo muy fácil, estaban de moda las pistolitas de bullet, no sé si se acuerdan, que disparan bullets. como balines. bolitas, Sí, ajá, como sí, balines, bolitas, ajá. ajá. Y entonces el niño, yo iba, no sé, por ejemplo, de la pared para acá, iba caminando y se le hizo muy fácil dispararme. No, Pues manches, mira, en la cara. el niño tuvo suerte porque me dio aquí. Ay, no, te aquí. pudo haber sacado un Me ojo. pudo haber dado en el ojo. Y O sea, sí, claro. Muy trágico, muy Qué trágico. barbaridad. Claro. Y me dolió horrible. Al contrario, Y- te despertó el tercer ojo. Ándale, sí. Gracias a Muchas tus dotes psíquicos para el siguiente programa. Vamos a hablar de eso, claro, claro. Ay, no, Sí, no, no. claro, pero son esas Qué travesuras que a lo cosa. mejor yo no sé qué estaba pasando por su mente, como por qué me disparó, pero pudo haber terminado muy mal. claro. Sí, no, me dio imagínate. mucho coraje. Sí. Oye, Cas, hablando de ojos, yo les voy a compartir otra travesura que yo hice, que estaba muy chiquita, yo creo que entre los 6 y los 8 años, más o menos. Pero ustedes se acordarán que antes las familias solían guardar sus recuerdos en álbumes de fotografías, claro. ¿no? Sí, es bien Y bonito que te verlos. sentabas, Sí, eso está bonito. y que te sentabas A ver en las fotos. familia, y te Sí. sentabas a ver. Y este es el tío Chanito que no Ahora todo es conociste, digital. sí, Y claro. aquí estabas Sí. chiquita y... Y aparte era como un gran evento, ¿no? Sí, o sea, no, ponerte sí, a ver los porque álbumes. además, tu mamá se acordaba perfectamente el momento en el El que había año, tomado esa fotografía y la sí. historia Sí, del claro, de la momento. fotografía. Claro, nosotros todavía las Entonces, vemos de sí, vez en cuando. Y es te bonito. decía, por Sí. ejemplo, ese día que fuimos Ya están todas a amarillentas las México, fotos, pero- Blanco y negro. tú lloraste porque no te compramos esto, porque y con todo ese detalle te lo platicaban. Entonces yo, no sé, por traviesa, me dio. Lo que más. No, les puse ojos y bigotes A todas. No manches. Eso sí era una tragedia en tus tiempos. En tus tiempos sí era una tragedia porque ya, o sea, no había respetas como de, la foto? ay, ¿me la imprimes? O sea, no, ya no. ¿La no. editas? No había. Era única fotografía, único momento, único, o sea, ya no había más. Entonces, pues yo no sé en qué estaba pensando. La cosa es que yo agarré y con Las grafiteaste todas. Sí, pero también ¿Cuál lo fue tu hice. castigo? No, mi padre me puso, pero bueno, me puso a borrar, claro que no se borraron porque lo hacías con tinta, con pluma. Y claro que ya hasta los bigotes así les dabas de Y 5 o 6 marcado, veces, así. Y sé con mucho dolor que muchas fotografías de mi familia ni siquiera existen, porque obviamente las rompieron, porque no se pudieron reparar. Y no había Entonces, negativos. Y no había negativos. No, entonces, Sí, sí, es cierto. qué mal.
Y sí, lo Sí. confieso, pero sí, esa fue, yo creo que la peor de mis travesuras. Sí, pero bueno, fue Pero es también que es mala como el de, intención. sí, claro, es como el de pinta la pared, ¿no? Sí, O es sea, como cuando sí. pintas la pared. Bueno, Sí, pues la verdad, sí. ahorita que estás hablando de eso, me acordé, mira, ¿te acuerdan que yo les había comentado que a mi hermana cuando nació yo le tuve muchos celos? Porque pues me sentí desplazada. Pero después, cuando crecimos, era también mi inseparable, como tú dices, con tu Sí. hermana y tu prima. Me la llevaba a las fiestas, yo tenía 15 años y ella iba conmigo, íbamos por el pan platicando, cantando la música, lloviendo, padrísima las tardes. Yo me la llevaba a todos lados, no era mi chaperona, era mi amiga, ¿no? Pero en la secundaria yo, y ella todavía estaba en primaria, también las travesuras, alguien me dijo, por ahí escuché, y esa mala influencia me hizo experimentarlo en mi carne y en la de ella, pobrecita, porque estaba dormida y yo agarré un lápiz delineador y le pinté cuernos, bigotes, y cuando se despertó en la mañana y estaba viendo como un demonio todo pintarrajeado también, otro que le hice a ella, pobrecita también. Esto sí, no, pues, eso de los bigotes sí fue con intención de burlarme o de ver qué pasaba, pero lo que les cuento a continuación, no. Esto sí era con un buen propósito mío que no resultó. Yo vi por Bueno, ahí- nos basta decir tu propósito, ¿eh? A ver si es cierto. Vale, A ver sí si es era cierto. buena. Era jugar con ella al salón de belleza. Ah. Entonces yo le hice 1000 anchoas. En su cabeza le puse 1000 anchoas y le dije, en la mañana temprano yo me voy antes, alcanzo a peinarte y te lo arreglo, pero se me hizo tarde. Entonces me levanté y de volada vete a la escuela y la dejé con las anchoas. Entonces a la hora del recreo llega furiosa caminando y me avienta la torta. Y yo, ¿qué te pasa? Con el pelo así. Porque digo, y como no se le ocurrió meterse a bañar para mojárselo, no, pues también estaba chiquita. Se puso pasadores para tratar de aplacar el greñero de rarotonga que traía, pero estaba también sumamente furiosa. Así es que también con la pobrecita. Y el último que le hice también a ella, porque dice, Pobrecita. tú casi no hiciste travesuras, me dice, porque me comuniqué con ella. Acuérdame para contar Ay, yo también. travesuras. Yo también me veía con mi Oye, familia. a Majo le hubieran dado un repertorio grande. Me he acordado de varias, pero acordando. bueno. Aquí el chiste es que participemos Sí, todas. Ay, sí, pues sí, sí. nomás me dejas mi listota. Hay que hacer un programa de Majo. Y ya no, pero el último, el último que le hice. El último que le hice, le acaban de cortar el fleco. Le digo, pero es que te quedó un poco mal. Se lo mojo, se lo extiendo. Y así. Le corto y se le encoge hasta acá de Ay, titino. pobrecita. Sí, pobrecita de mi hermana. Pero esas eran bonitas travesuras. ¿no? ¿Quién no nos para ella tusamos, no no? creo. Bueno, no. Pero ¿quién no nos tusamos entre...? Bueno, yo me lo hice sola, Así de, sí, ay, a ay, ver, no. déjame hago una... ¿No se acuerdan que había que... Hazte una cola y luego le cortas Sí. aquí? Todas tusadas. Oye, Yo también, así, el fleco. Oye, alguna vez sí me lo dejé horrible y luego es Sí pasa. esconderlo hasta que te crezca, ¿no? Sí pasa. Ay, no. ¿Y algún otro? Fíjate que esta no es, bueno, entra como dentro de las travesuras descuidos, porque bueno, pero ya éramos adultas, fíjate, yo ya estaba en la universidad y en la universidad vivía con una roomie. Se llamaba, vamos a ponerle Panchita, ¿no? Mi roomie. Entonces, Panchita estaba medio crazy y tomaba un medicamento que era psiquiátrico. Con esto, digo, no tiene nada malo, está padrísimo, pero si se echaba una cuba, se perdía. Y ese día se echó una cuba y prendió unas velas en la sala. Entonces, ahorita que dijiste, se volteó a ver, se veía así, me vino a la mente ese recuerdo. Entonces, ya ese día en la noche voy a la sala y se había quedado dormida en la sala con las velas prendidas. Y le dije, Panchita, apaga las velas, puede haber un accidente. A ver, Panchita, vente, vámonos. Y la lleva a su cuarto, ¿no? Y de repente en la madrugada me tocan, ¿me puedo quedar contigo? Y yo así, no, o sea, ya acuéstate, pero ya al siguiente día teníamos escuela. Y aparte teníamos un trabajo inmenso que entregar, que por cierto Panchita no hizo y dijo que no había hecho por el accidente que les voy a comentar, pero no lo hizo por huevona, ¿no? Entonces, yo estaba con lo del trabajo, todavía en la madrugada, fíjate, tuve una bendición. Mi vecina me prestó su coche para ir al Hiperlumen a imprimir mi trabajo, porque pues todavía habían impresos los trabajos sí, y así. Entonces, total, que te digo que esto pasó como 2, 3 de la mañana.
Entonces se va a dormir Panchita conmigo, ahí se queda, se llevó hasta sus cobijas para quedarse en la alfombra. Me levanto temprano y así como que ya sabes, medio dormida para irme a lavar la cara y de repente me veo al espejo y volteo a ver todo negro. Negro. Y yo así, lleno de humo, era humo, y me volteé a ver, yo estaba negra de la cara. Ay, caray. Pero negra de la cara. No, pues no voy a ver. Y la pinche Panchita ya había prendido otra vez sus velas y la vela agarró la alfombra. No, hombre. La vela agarró la alfombra y estaba así de un sillón. Quedó todo el departamento quemado de la alfombra. Agarré cubetas en esa mañana y fui a aventarles agua. Antes el humo pero no estaba las asfixió, bajita, oye. estaba bajita la flama. Te lo juro, pudimos haber Antes muerto. de esto, Pudimos haber muerto ahí. Qué cosa. Entonces, digo, no es tan travesura, pero ahorita que recuerdas de las que tienen de repente como esas. Casi mortal. Sí, no, esa fue horrible. Bueno, desde ahí ya me peleé con Panchita, ya, creo que esa fue la última, ya le ¿Dejaste de dije, vivir Panchita, con ya, o sea, que prende veladoras de y al siguiente día iba así pila. de, no, pues es que no, le dije, no me hables, güey, neta, no me hables, o sea, y de ahí ya me fui a vivir yo sola, ¿no? Que fue pero ya llevábamos un año viviendo ahí en ese lugar, y todavía le digo, ¿me regresas el dinero del depósito? Pues sí, se ocupó para pintar el departamento así. Yo dije, ay, ya, por la paz, ¿no? Te digo Pero que más no, vale sí, sola que mal acompañada. ese estuvo entre travesuras, descuidos y tonterías, ¿no? Pero ve lo que provocas, ¿no? De accidentes que dices, no manches, pero sí. O sea, que casi muero en un incendio de mi departamento en Ciudad de México. Vamos a seguirnos Imagínate. platicando también tipo de anécdotas porque en nuestras vidas han ocurrido tantas cosas que seguro como ese pueden Hay surgir un más. montón. Y más tela de dónde cortar para este programa. Más travesuras, chicas, que Ay, casi pues, se nos acaba el tiempo. Sí, yo les voy a compartir que, y sí he cargado con culpa de esta travesura. Ay, no, cuántas cosas están saliendo, qué bárbaro. Pues resulta que en un tiempo, en 7 años de mi vida, yo modelé y éramos un grupo de 5 amigas. Y teníamos una amiga que era de Sinaloa, que era extremadamente cuidadosa con todo. Entonces ella se protegía del sol, o sea, casi se programaba, pero también se protegía de la arena, que no se resecara, que no se le pasara, que no, o sea, era muy cuidadosa. Nosotros no éramos tanto, o sea, vamos a la playa y ella siempre, pero ¿a qué playa? Hay sombra, hay una palapa, o sea, yo me voy a poner así, llevaba sus toallas, sus cosas, o sea, era cuidadosa con ella en extremo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió jugarle una broma. Y entonces le dije que le íbamos a preparar, con tal que nos acompañara, le dije que le íbamos a preparar un día de una mascarilla muy buena para que le iba a total Bronceador. que le hicimos una mascarilla de betabel. Para que se asoleara. Sí, o sea, la idea era que mientras ella estaba en la sombra y no se quería, porque aparte llevaba sombreros de este tamaño para que no le diera el sol en ningún lado y súper hidratada y todo. Y nosotros íbamos como más salvajemente, ¿no? Pero ella dijo, bueno, sí, porque si no somos un grupo, un equipo, no sé qué, y aceptó. Entonces, mientras ella estaba en el camastro, en la enorme palapa, con el enorme sombrero, asegurada de que no le iba a dar un rayo de sol para que no se le marchitara su piel, entonces le pusimos una mascarilla de betabel, que obviamente ella no sabía que era una mascarilla de betabel. Y lo que hicimos fue licuar el betabel y luego hacerlo en rodajas así, sin cocer, sin nada. A ver, primero lo licuaste y luego lo rebanaste en Es rodajas. que lo licúas y luego la masita que se hace, le pones las rodajas del mismo betabel para que conserve todo su color. Entonces, ya una de mis amigas también se pasó porque dijo, oye, pues si quieres de una vez te ponemos en el cuello y en la espalda también. Pues en el cuello o en la espalda, total que así. Y ya ella con su ¿Y se suponía era para antifaz, que sus te manchaba algodoncitos, o qué? hidratante.
Pero ¿cuál era la intención la real? ¿Por intención- qué lo hicieron? Para mancharle la piel. O sea, querían desviar No, la elección. porque De sol. ella era tan exageradamente O sea, les molestaba cuidada que era muy exagerada. que caía en Sí, ser sangrona. Ajá, pero el ¿No? Pero ¿para qué el ¿ustedes para betabel? qué? Ajá, ¿qué le iba a pasar con Porque el betabel te pinta, te deja y duró muchos días para Roja. que se le quitara. ¿Y se O enojó? sea, cuando, sí, Pues claro, imagínate. nos dejó de hablar, después ya no, pero, y sí le dijimos, pues es que eres muy sangrona por Bájale eso. 4 rayitas. Esa fue de niña mala. Pero Esa quedó, fue mala, pero esa fue quedó, mala. no, y la verdad es que teníamos pasarela, ella perdió prácticamente Ah, como su 3 mecha. sesiones Híjole. de poder ir porque estaba Antes no las toda demandaron. roja y era blanquísima. Fíjate que cuando mi bebito era chiquito sabía eso del betabel y que Ajá. si se las ponías untado en sus cachetitos se ponían sonrosados y todo, ¿no? Y yo diario le ponía su betabel, ¿En serio? pero sí le salieron granitos Claro. y lo dejé de hacer, pero eso fue antes de Cristo también, entonces No, a ella no le salieron Mucho granitos, tiempo. pero sí, mire, parecía mapache la pobre, porque tenía 2 algodoncitos aquí con té verde. Y entonces toda la llenamos de rodajas. Y te digo, mi amiga, no, nada más le pensábamos poner la cara, pero la otra dijo así como, oye, si quieres te ponemos también. Todo Entonces, Oye, pero toda aparte para lunares, allá. si le puso rodajas, eran lunares de betabel. Claro. No todo, Claro. así todo. Me parecía Oh, ¿y qué se ha hecho ahorita ella? Parecía ¿Qué pasa? extraterrestre. Ella está viviendo en Arizona, se casó allá con un gringo, se fue a vivir a Arizona y de vez en cuando que nos hablamos y todo, no se le olvida. Ahora nos reímos mucho de todo eso, pero siempre nos dice, hijas de su madre, Esas las tengo ¿cómo guardadas. es posible? Y luego siempre pregunta, ¿a quién se le ocurrió? Y las otras 4 mutin, así, ¿no? Las 4 mutin. Y entonces ella dice, porque yo en un año sospeché de ti, pero en otro sospeché de ti. Nunca le hemos dicho. Las 4 al mismo tiempo. No, espero que no. Ay, no, sí, estés viendo ese sí esta estaba lista. muy pasado. Ese sí Sí, está muy no, yo pasado. también me hubiera enojado. Sí. Sí, No, yo creo que no. sí, yo no les volvería a Sí, hablar. no, yo tampoco. Algo más travesuras. Oh, me acuerdo también de chiquita, fui de vacaciones con mi familia de Tepic, Nayarit, y pues habíamos ido a la playa, por allá hay muchas playas, está Guayabito, Hermoso. San San Blas, Blas. Bucerías, bueno, etcétera. Habíamos ido a la playa y pues mi tía, tenía una tía pues que todavía la tengo, pero en esa época pues ella se cuidaba muchísimo, compraba muchas cosas muy caras, que sí, el maquillaje, las cremas, los sueros para la cara, todo. Alguien se las embarró. Invertía muchísimo. Pues no, hace cuenta que me dice, mira, tengo mucha arenita de San Blas, ¿por qué no la pones en botecitos para que les lleves a tus amiguitas yo creo que era primaria, no sé? Y yo, ok. O sea, yo creo que ella me quiso poner una actividad para ocuparme, ¿no? Entonces yo empecé a llenar los Para que no botecitos. hicieras travesuras. Exactamente, para que no hiciera travesuras. Entonces me dejó sola en su cuarto llenando los botecitos de arena. Eran botecitos así de vidrio y pues la idea era llevarles la arenita. Claro que yo dije, ay no, pero como, ¿por qué a mis amigas les va a gustar la arenita? Les hace falta algo a los botecitos. Le echaste crema. No, Ay, fui no. por- ¿Qué hiciste, Cassandra? ¿Qué hiciste? Pues- Me está dando un infarto. Ay, estoy viendo sí, mis porque cremas. aparte eran o sea. carísimas. Fui por su paleta de sombras de marca carísimas y me puse a aplastar las sombras, a hacerlas rasparle. polvito. Y entonces a cada botecito le ponía la arena y luego las sombras, según yo, porque Para pues, pintarlas. Para darle pues para color. que tuviera colorcito, para que fuera más novedoso para mis amigas. Ay, qué tontería, pero bueno. Escondan sus maquillajes todos, por Sí, favor. por favor. Cuando inviten a Escondan Cassandra a sus su obras casa, más si sí. son caras. Todas, que la rosa, el azul, la verde, así todo, porque eran las paletas de pues de esa época, ¿no? Y ya cuando me encontró, ¡ay! Se enojó mucho. Me dice, ¿pero por qué? Y yo, "Ay, perdón, es que quería que se viera más bonito el botecito. Ay, no, me siento mal. Bueno, me sentí mal después y más pues ahora sabiendo el costo de eso, ¿no? Pero bueno, mi intención era solo tener un mejor Le souvenir. ibas a llevar un detallito a tus amigas. Sí, qué tontería. Muy carísimo con esas Tía de sombras. Cassandra, estamos aquí en la calle Irrigación, mándele la cuenta. por favor, Selena. Con todo cariño. Perdón, tía. Yo digo que con todo cariño Yo a creo todos que los sí se familiares que han acuerda. sido nuestras víctimas Sí. sin quererlo, pues les pedimos aquí A mi prima Andy. perdones, a Ay, besitos. Sí, perdón porque- por las travesuras. Y lo también siento. nosotros alguna vez hemos llegado a ser
víctimas de claro, gente travesa, ¿no? también, por supuesto. Así es. Como estaba platicando, justo venía platicando también con mi mamá, ¿no? Para ver las travesuras y así, y me recordó una historia de la guardería. Estábamos bien chiquititas, mi hermana y yo, que serían de 3 años para abajo, ¿no? Estar en la guardería. Entonces había un niño que estaba chingue, de esos pegones, ¿no? Y que me pegaba a mí, le pegaba a mi hermana, o sea, a todo mundo le pegaba. Y estábamos en un acto cívico en la escuela, ya ves que antes que honores a la bandera y que no sé qué. Entonces estaba sentadita, yo era la que estaba sentada, y el muchacho llegó y me metió una zarandeada en los pelos. No, llegó mi hermana por atrás, se le trepó como araña y le ha puesto una madriza. Es que con mi hermana no te metas. Ay, ya Tenías sé. quien te defendiera, qué lindo. bonito. Y sí, la verdad es que sí, digo, pero justamente, ¿no? Eso que Claro. me dicen, papá, esa no era travesura, eso es lo que se tenía que hacer. O sea, claro, y mi mamá claro. muerta de la pena, sí, pues igual que la mamá del niño, así como que no decía nada, pero sí, en esa de que defendieran, digo, travesura del niño por andar de pegón, pero pues también le tocó. Yo le también tocó al conocí un niño. niñito pegón de chiquito y pues ya, él ya murió, pero sí, ya, como que ya lo traen en la sangre desde chiquitos. En el programa pasado comentaste algo que me acordé, que también le hice a mi hermana, pues dormíamos juntas, camas gemelas, y me acuerdo que en la noche yo no podía dormir, ella estaba ya dormida, y entonces yo oía que en el closet rascaban y hacían ruiditos, arañaban. Qué miedo. Y le digo, oye, Malis, ¿estás oyendo esos ruidos? ¿Cuáles ruidos? Mira, escucha el closet. Y de repente yo me quedé bien dormida y ella no se pudo dormir del susto de a ver qué había pasado en el closet. Entonces ya nomás le transferí mi miedo, me puse a dormir y ella se quedó con el miedo y con su insomnio. Pusiste pobrecita. tu música a dormir y listo. ¿Pero no supiste qué era? No. Ay, qué miedo. Bueno, madre mía de anécdotas hay. Uy, Bueno, sí, para hace arriba. falta otro programa. Vamos a hablar de anécdotas bien divertidas, pero antes ustedes digan, ¿qué hablamos? ¿De temas sobrenaturales que nos han ocurrido o seguimos con anécdotas en esta ocasión? Ustedes digan. Yo creo que pongamos lo sobrenatural y Lo luego sobrenatural. ya el Va, pues. próximo Anécdotas. seguimos anécdotas para Vale. también Ay, me variar un parece que va a poquito. ser Me encanta. muy emocionante. No Vale. se lo pierdan. Pues Ahora se nos sí, ha la siguiente terminado semana. el time, muchachas. Gracias Ay, por qué estar. rápido. Me ha encantado mucho esta sí, amalgama de sí. experiencias. Y bueno, nos estamos viendo dentro de 15 días. Así es. Ay, sí es. Muchas Nos gracias por vemos. haber estado con nosotros. Compartan Gracias. estas diabluras que han hecho aquí mis amigas. Y yo también. Y les dejamos así un mar de besos. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias por su atención. Adiós.